Mano, ok, perfecto, gracias. Ahora sí. Ese himno me cayó apenas porque de todas maneras el tema que traigo lo quería tocar así, suavecito, con amor. A veces cuando intento que las cosas salgan así con amor, con suavidad, con claridad, a veces no me sale tanto, pero hoy es mi intención y mi corazón hacerlo de esa manera. Les pido por favor que estén orando y en la tarde voy a estar predicando en el aniversario de la Iglesia Bautista de Acerrí. El bosquejo es pequeñito, pero espero que sea sustancioso. Tanto hoy como el próximo domingo voy a tocar el mismo tema. Es un tema que se puede predicar desde la exhortación, desde el chilillo o desde el amor. Y hoy quiero predicarlo desde el amor. Y no estoy tan acostumbrado a tocar este tema desde el amor, pero quiero hacerlo de esta manera. Y hoy voy a hablar el tema de tanto de esta semana como el tema de la próxima semana es el siguiente: el diezmo, una realidad teológica. El diezmo, una realidad teológica. En estos días estamos desarrollando un tema que cada vez se complica más, y no porque la Biblia cambie, sino porque el corazón del Hijo de Dios ha venido cambiando en los últimos años. El corazón de los hijos de Dios ha venido acomodándose a ciertos pensamientos teológicos que no están basados en la palabra de Dios y que más bien lo que hacen es atacar el principio del diezmo. Serán dos predicaciones para poder entender si es importante o si no es importante diezmar y ofrendar. ¿De qué manera se puede hacer y si es importante o no? El tema de esta semana de hoy es el diezmo, más que una ley, un principio del corazón. Una de las cosas que más se ataca con respecto al diezmo, y en asuntos teológicos creo que es lo único que voy a tocar en estas 2 semanas, es que el diezmo fue dado para el pueblo de Israel. Y entonces dicen, Jesús nunca tocó el diezmo. Y entonces cuando hablaba de que ustedes diezman del culantro y diezman de esto, la persona inmediatamente se vuelve, sí, pero eran judíos. Sí, pero eran judíos, y entonces empieza una discusión. Pero entonces el diezmo, ¿lo tendremos que dar o no tendremos que darlo? ¿Será que entonces nos están vacilando? ¿Será que entonces el pastor anda en carro nuevo y ropa nueva y cosas nuevas porque la gente es bien tonta y le da el diezmo? ¿Será ese pensamiento correcto? Y siempre que toco este tema me encanta tocar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero hermanos, eso lo escribió el rey David y él era del pueblo de Israel. Y lo escribió estando en la nación de Israel. Entonces, ¿por qué nos apropiamos del Salmo 23? Y eso también era del pueblo de Israel. ¿Ven lo difícil de poder entender esto? Por lo tanto, yo quiero hablar hoy de un asunto del corazón. Y para dejar claro este principio teológico de lo que estábamos hablando hace unos segundos, el diezmo fue regulado en la ley, pero desde antes de la ley ya hubo quien dio su diezmo. Y quiero ir un momentito, que vayamos un momentito a Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis capítulo 14, versículo 20, dice la palabra del Señor: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó todos tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema. Tú sabes, Señor, que como yo te digo en Tico, a nadie nos gusta que nos toquen la bolsa. Pero es un tema también importante dentro de tu iglesia y tú, Señor, como siervo tuyo, me has pedido que no deje de decir todo el consejo tuyo y sé y tengo claridad, no solamente teológica, sino paz en mi corazón de poder tocar este tema tan importante, pero también de tanta bendición para la iglesia. Sé tú, Señor, tomando total control de todo lo que se diga y de todo lo que se explique, porque al fin y al cabo es tu palabra y no la mía, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Vemos a Abraham aquí dando los diezmos de todo sin haber ley, ni siquiera el pueblo de Israel había existido aquí. Pero también Proverbios, otro rey, el rey Salomón, nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora sí, el rey Salomón conoce la ley, entiende la ley, vive en el pueblo y le dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La idea mía, mis hermanos, es demostrar bíblicamente que el diezmo es parte de la responsabilidad de los miembros de la iglesia, de los hijos de Dios. De hoy en 8 tengo una reunión con mi familia para ver asuntos de mi papá y somos los hermanos los responsables de esto. Ni los sobrinos, ni nuestras esposas, ni la única hermana que tiene mi papá o ni los hermanos en la iglesia, me doy a entender, es responsabilidad de nosotros como miembros de la familia, como hijos de la familia. Pues el asunto del dar en la iglesia es responsabilidad de nosotros los miembros de la iglesia. No solamente hay beneficios al ser miembro de la iglesia, sino que también hay responsabilidades, que no es un asunto para imponer, sino una bendición espiritual más de las que Dios nos permite participar. La segunda iglesia donde yo fui pastor, lo primero que hizo el diácono me llamó mucho la atención, fue algo muy risible para mí, pero era una práctica en la iglesia, ¿verdad? Yo llegué el primer domingo, al siguiente domingo me dice el hermano diácono, hermano, es que quiero hablar con ustedes un poco antes del culto. Claro que sí, ahí estamos. Y me lleva unos libros y unos folders y agarra y me dice, hermano, aquí está la lista de todos los que diezman y aquí está la lista de todos los que no. Le agarre eso y guárdelo usted, porque a mí no me interesa saber quién diezma y quién no. A mí no me interesa entender. Vean, hermanos, yo estuve en una iglesia donde yo también fui miembro, estando yo bien chiquillo, pero saben ustedes que en esa iglesia todavía el día de hoy le dan el sobre a cada miembro de la iglesia apenas entra a la iglesia, todos los cultos, y en ese sobre viene el nombre de cada uno de ellos, y se los entregan y usted verá si echa o no echa, pero el sobre tiene que estar allí cuando cuentan los diezmos y las ofrendas. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Nosotros no andamos buscando ni revisando quién da y quién no da. Esto es una bendición espiritual para cada quien, para dar. Pero sí quiero hablar hoy de un principio todavía que creo que es más fuerte y más hermoso. Es entender la bendición que tiene el poder dar para la obra del Señor. Y quiero explicarlo con una ilustración que me encontré. Un papá tenía por costumbre darle una cantidad de dinero a su hijo por el mes. O sea, este hijo necesitaba aprender a administrar ese dinero durante cada semana para poder llegar bien a fin de mes. Era una costumbre que el papá lo hacía para poderle enseñar al hijo lo importante que es administrar el dinero. Pero un día su hijo le sorprendió y le dijo, papá, quiero compartir de mi dinero contigo
y te voy a dar una cantidad para tus necesidades, porque te amo. Esto movió el corazón de ese papá, no porque tuviera necesidad, porque él tenía todos los recursos. Le quebró la voz ver el corazón de su hijo que estaba pensando en él. Pues déjeme decirle, hermanos, que guardando las distancias del caso, así es nuestro Dios. Él nos da todo y nosotros le devolvemos por amor, no porque Él necesite o no porque si no se va a morir de hambre, sino por un asunto de amor. El diezmo es un principio establecido, como ya vimos, desde antes de la ley. Quienes están en contra del diezmo dicen que está establecido en la ley y que ya no estamos bajo la gracia, pero este argumento no es cierto, ya que el diezmo lo dio Abraham y Jacob desde antes de la ley. Pero ¿por qué lo dieron? Y esta es la diferencia. El dar el diezmo del botín tanto tomado de los enemigos fue un reconocimiento del sacerdocio divino, primero de Melquisedec, y prueba que Abraham conocía bien la gran bendición que es honrar a Dios con los bienes. Porque él desde su corazón se motivó a decir: yo reconozco en Melquisedec un siervo de Dios y le estoy dando a Dios de lo que él a mí me ha dado. No vemos a Melquisedec solicitándole a Abraham. No vemos a Melquisedec diciéndole: bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo está el asunto? ¿Nos vamos a ir a medias o no? ¿Verdad que no? Nació en el corazón de Abraham. Nació en el corazón de Abraham reconocer que Dios le había bendecido. Y cada vez, hermanos, que nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos reconociendo que es Dios quien nos está bendiciendo y que es Dios quien nos está dando lo que tenemos. Aquí vemos claramente que no había ley, pero sí un reconocimiento genuino de una persona agradecida con Dios por lo que Dios le había dado. Eso sí lo vemos, un corazón diferente. El diezmo entonces se convierte en un acto de honrar a Dios. Proverbios, como lo acabamos de leer, 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y quiero quedarme en la palabra honrar, que es la palabra kadak, que quiere decir distinguir, glorificar, priorizar, reconocer o dar honor. Cuando nosotros le estamos dando a nuestro Dios, estamos reconociendo su grandeza, estamos reconociendo que Él es el que nos ha bendecido. No es dar lo que sobra, sino dar lo primero, que es muy diferente. Y por esto, hermanos, muchas personas, cuando tenemos nuestro presupuesto, el primer rubro, nosotros como hijos de Dios, el primer rubro que debería de estar allí es el diezmo. Honrarlo con lo primero, no con lo último. No es sacar el diezmo después de que pagué la luz, la casa, el agua, esto, aquello, ay, mira, lo que me quedaron fue esto, el diezmo de esto es esto. No, es dar lo primero. No es el tamaño de la ofrenda lo que define la grandeza de Dios, sino el lugar que Él ocupa en nuestro corazón. Amén. No se trata de que el que da mucho está glorificando mucho, sino en qué lugar está en mi corazón Dios. En qué lugar está la obra de Dios en mi corazón. ¿Está de último o está de primero? Y aquí no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de prioridades dentro de nuestro corazón. Entonces el problema no es la enseñanza. El problema no es el dinero,
El problema está pasando por el corazón del Hijo de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, mis hermanos, el tesoro es todo aquello a lo que se aferra a una persona, todo aquello que para esta persona es lo más importante, sin tener en cuenta su valor intrínseco. Los tesoros de un niño pueden tener poco valor en sí, pero para él son tan importantes como la fortuna que puede tener un rey hoy en día. Entonces no estamos hablando de dimensiones económicas, estamos hablando de qué es lo que yo considero, dónde está mi tesoro, qué es para mí mi tesoro. Los verdaderos intereses de una persona están donde tienen sus tesoros. Y ahí es donde entonces están las prioridades mías, donde están mis tesoros. Ahora aquí la pregunta que puede caber es: ¿y dentro de esos tesoros está Dios? ¿Está su obra? ¿Están los proyectos? ¿Está el reino de Dios? Y qué lindo que todos nuestros tesoros tengan que ver con eso, que todo lo que Dios nos da a nosotros tenga que ver con eso. Entonces el uso del dinero revela nuestro tesoro. De acuerdo a cómo nosotros utilizamos nuestros recursos, pues estamos dando valor a lo que realmente para nosotros es lo más importante. Usamos el dinero donde creemos que es más efectivo para nosotros. Esto hace que salga a relucir entonces nuestras propias prioridades, ¿verdad? Y conste y repito, no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de recursos. Los recursos, mis recursos, pocos o muchos, van a estar dirigidos, van a estar direccionados donde esté mi tesoro, donde yo considere que es lo más importante para mí. Por ejemplo, esto hace que salgan a relucir estas prioridades. Para algunos la casa es lo más importante, y entonces no pueden ver una manchita porque ya pintan toda la casa, y no pueden ver alguna cosita porque ya hacen esto y hacen lo otro, y ese es su tesoro. Y yo no estoy diciendo si está bien o mal, yo quiero que nada más entendamos este principio. Para otros su tesoro puede estar en el estudio. Y entonces sacan una licenciatura, luego sacan un doctorado, sacan una maestría, después se meten a sacar otra profesión y sacan esto y sacan lo otro, después van para un seminario y voy por aquí y andan en todo el mundo sacando estudios porque ese es su tesoro. Todo se invierte en ese tesoro. Y reitero, no estoy diciendo si es bueno o es malo. Otros, para algunos es el deporte, y muchos aquí en Latinoamérica están deseando que llegue junio, julio, no sé cuándo empieza el mundial, porque su tesoro es ir al mundial. No importa cuál equipo juegue, yo quiero estar en un partido del mundial. Y algunos hasta han pagado cifras impresionantemente altas para poder estar en el último partido de la final, porque ahí está su tesoro. Y entonces, hermanos, tenemos que ver dónde están nuestros tesoros. También representa dónde tenemos nuestra confianza. Donde tenemos nuestro dinero es donde tenemos nuestra confianza. Amén. Algunos se sienten muy seguros con el banco. Y entonces, no, es que me entró esta platita, voy a ir al banco a depositarla, porque ahí está segura. Ese es mi tesoro. Donde estén mis recursos es donde yo me siento seguro. Algunos piensan en inversiones y entonces invierten en un carro, le meten un poquito de plata, los que son más comerciantes, ¿verdad? Y entonces saben que a ese carro le van a sacar 2, 3, 4, 5 millones dependiendo del caso. Entonces ahí están en inversiones. Otros tienen sus recursos y sus tesoros en negocios de diferentes tipos.
Y entonces tengo este negocio, tengo aquí negocio. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo mi tesoro allí en esos negocios. Otros también tienen sus tesoros en las empresas. Y entonces la empresa me produce esto y me produce eso. Entonces yo le doy a la empresa para que me siga produciendo. No parece, pero al valorar dónde es más efectivo el dinero, en gran parte de los hijos de Dios ni siquiera piensan en el reino de Dios en esta tierra. ¿Será que es más efectivo el dinero que Dios me ha dado en obra misionera en la iglesia? ¿Será que es más efectivo la platita que tengo en el banco? ¿Será más efectivo en un trabajo de obra misionera de escuela dominical, por ejemplo? Estoy solamente pensando. ¿Será que en lugar de tener recursos invertidos será mejor sostener a un misionero que está predicando la palabra en condiciones muy difíciles? Solamente estoy lanzando preguntas para poder entender dónde está nuestro corazón y nuestro tesoro. ¿Puede ser más efectivo el valor de una Biblia que un paseo a algún fin de semana? ¿Será? ¿Será que la platita que iba a gastar ahora para ir a comer chicharrones con la familia y será eso más efectivo que ir a comprar tratados y ponerlos aquí y decir, hermanos, vean, compré estos tratados para cuando salimos a evangelizar? Pregunto. Es mejor invertir en la obra de Dios que en las cosas perecederas y que realmente no tienen mayor importancia, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por último, el uso del dinero nos habla de quién es nuestro Señor. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser la preparación personal, puede ser la casa propia, puede ser el carro, pero la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Y donde esté tu tesoro, allí es donde está tu corazón. El enfoque correcto es Jesús y sus enseñanzas. Allá en Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enebro y el comino, y dejad lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, eran tan ridículos, hermanos, que si producían un racimo, no un racimo, un rollito de orégano, se tomaban el tiempo para saber cuántas hojitas tenía ese ramito de orégano. Y si tenía 40 hojitas, sacaban 4 para el diezmo. Ahora, quiero que entendamos esto. Sí, Dios le está hablando a los judíos, pero Dios no está atacando el principio del diezmo. Dios no lo está atacando. Dios lo está validando y le dice, esto era necesario hacer. Sí, era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, qué es lo que Dios está aquí atacando? Jesús entonces está condenando la hipocresía de ellos. Está condenando la hipocresía, por eso les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque están diciendo, estoy diezmando todo, cuento los ramitos de los granitos del maíz para saber cuántos son del diezmo, y estoy aquí en la ley y voy parado en la ley, pero yo no hago justicia, pero yo no hago misericordia, pero yo no tengo fe. Y les está diciendo, no sean tan hipócritas. Porque era necesario hacer una cosa, como también es necesario hacer lo otro. Entonces es un problema
del corazón. Aplicación de la ley y dejaron la misericordia y la justicia. Volvemos al principio de lo que es tratado de hablar. Fue un asunto del corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí está el corazón. Decimos que Dios es nuestro Señor, pero también es el Señor de mis finanzas. Él es el Señor de mi vida. Yo le pido, Él me orienta, Él me da a través de su palabra sus instrucciones, pero ¿será también el Señor de mis finanzas? ¿Estamos dando por costumbre o por compromiso? Bueno, sí, es que el Señor, a mí me enseñaron a diezmar y es lo que yo hago, diezmar. Próximo domingo quiero que escuchemos lo que dice la palabra del Señor, próximo domingo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Cuando damos a la obra del Señor, ¿lo estamos haciendo por presión o por amor? ¿Será que estas iglesias que dan el nombre, el sobre y el nombre y no se ha ido la persona cuando ya se lo están pidiendo a ver cuánto echó? ¿Será que las personas echan por amor o echan por presión? ¿Será que en nuestro caso, que no andamos andando llevando registros de quién diezma y quién no diezma, lo damos por amor o lo damos por presión? El diezmo no es un gravamen espiritual, es una expresión visible de un corazón redimido y agradecido con Dios. Por eso damos, por un corazón agradecido, por un corazón que entiende que todos nuestros recursos vienen de parte de Dios. Y como iglesia, quiero que sepan, y ustedes lo saben muy, pero muy bien, aquí en esta iglesia, si hay algo que destaca de esta iglesia, es el buen manejo de las finanzas. No, yo no paso después del culto y paso y recojo las diezmos y las ofrendas, ahí me las dejan todos en la oficina y yo agarro la bolsa. No, yo no toco un 5, hermanos. Yo no toco un 5 y no quiero tocarlo, porque tiene que haber una administración sana. Y doy fe que acá en la iglesia hay una administración sana. Pero mis hermanos, donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este tema. Gracias por esta tu iglesia, porque tú, Señor, no necesitas de nuestro dinero. Podríamos todos dejar de diezmar, podríamos todos dejar de ofrendar y tu obra sigue adelante, porque esta es tu iglesia, este es tu pueblo y este es tu reino. Pero como dijo David, de lo recibido te damos, de lo que tú nos das te devolvemos. Y así como en esta analogía de este padre que le daba a su hijo, y su hijo tuvo un corazón tan agradecido y quiso honrar a su padre diciéndole: Padre, yo te voy a dar una parte para tus necesidades. Que nosotros podamos tener un corazón agradecido, que revisemos muy bien dónde está nuestro tesoro y que entendamos muy bien que donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y que no hay mejor tesoro que tu obra, y que no hay mejor lugar para invertir que tu obra, y que ningún dinero en ningún banco va a dar los mismos réditos que tú das en la obra tuya. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que diezman, que ofrendan. Y si aquí, Señor, habemos o hay personas que no lo hacen, Señor, que tú hables a nuestro corazón, nos ayudes a ser mejores administradores y que tú nos enseñes
que verdaderamente el diezmar es un compromiso de nosotros como tus hijos para tu obra. Yo no conozco tu corazón, ni quiero tampoco presentar así